Tengan muy buenos días todos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia, y tengo el gozo y el privilegio de poder traer la palabra del Señor a nosotros en esta mañana, continuando nuestra serie de predicaciones del libro de Nehemías. Esta mañana estaremos estudiando el capítulo número 8, y aunque no vamos a poder ver todos los versículos, estaremos dando una vista panorámica a todo el pasaje y extrayendo algunas verdades que creemos son importantes para nosotros en esta mañana. Si tú nos visitas por primera o segunda vez, qué bueno es tenerte en medio de nosotros. Y al final del servicio, si tú tienes alguna pregunta, comentario, o incluso si Dios ha hablado a tu corazón, acércate a alguno de nosotros y nos encantaría apuntarte a las verdades de las Escrituras que compartimos esta mañana. Permítame orar para solicitar la asistencia de Dios en este momento. Padre, esta última canción, Señor, es el clamor de mi corazón. Muéstranos a Cristo. Padre, qué tan necesario es el estudiar tu palabra, específicamente en Nehemías 8, en tiempos en los cuales, Señor, tu palabra está siendo atacada, tu palabra está siendo en ocasiones menospreciada, en los cuales, Señor, recibimos tantos ataques y distracciones del día a día que muchas veces nos distraen de una labor tan importante como la es el buscar tu rostro por medio de tu palabra. Así que yo te pido, Señor, que usted me asista en esta mañana, que usted venga conmigo, y que usted, Señor, se manifieste con poder y con gloria a través de la convicción que su Espíritu trae a nuestros corazones, y que seamos una iglesia, Señor, que responda al mensaje de tu palabra. Haznos no solamente oidores, sino hacedores de la misma, como dice Santiago. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia, te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Imagina un faro en medio de la oscuridad de la noche, en el mar o en la costa. Este faro tiene una luz intensa que guía a los barcos en medio de la tormenta y los lleva a un puerto seguro. Sin esa luz, muchos barcos naufragarían o estarían perdidos en el vasto mar. Así que el faro provee cierta dirección hacia dónde ir. El faro provee cierta guía hacia dónde encaminarse. El faro provee cierta protección para que los barcos no choquen contra la orilla del mar y puedan mantenerse en un lugar seguro y protegido, y así hacer su labor de transportar a personas o transportar enseres. Mis hermanos, en el pueblo de Israel, en Nehemías capítulo 8, Nehemías viene como un siervo de Dios junto al profeta, junto al escriba Esdras, y vienen ambos como un faro queriendo apuntarles a ellos a la gran necesidad que tenía el pueblo en medio de tanta oscuridad. Llegamos a Nehemías capítulo 8, mis hermanos, y nos encontramos con un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios y estaban totalmente desorientados. La luz espiritual en sus corazones había sido apagada, había sido puesta a un lado, o utilizando la misma parábola del Señor Jesucristo, habían puesto esa luz debajo de una mesa donde realmente no había ninguna influencia fuera de ese lugar. El pueblo de Israel se encontraba en una situación oscura, desesperante, en una situación lamentable. Recuerden como el hermano Gabriel nos apuntaba a la crisis que había en Jerusalén, donde habían personas que tenían que vender a sus hijos a otras personas con más recursos para incluso poder comer. El templo había sido destruido en aquel entonces, las murallas habían sido también destruidas, y todo esto apuntaba
a que Dios se había apartado de su pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 8 nos damos cuenta de que el pueblo se dio cuenta de que dentro de las muchas cosas que se habían apartado de algo esencial, primordial, que les era como un faro de luz en medio de la oscuridad. Se habían apartado de la palabra de Dios. Se habían apartado del mensaje de Dios. Se habían apartado de la ley de Dios. Y luego de haber reconstruido las murallas en Nehemías capítulo 7, como el pastor Carlos Abreu nos predicó la semana pasada, el pueblo entendió que se habían apartado de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Reconociendo su pecado, reconociendo su debilidad, le pidieron a Esdras, uno de los escribas allí, que les traiga el libro de la ley. Mis hermanos, esta era una oportunidad de un nuevo comienzo para el pueblo. Esta era la oportunidad de ellos reorganizar sus vidas espirituales. Y noten que no reorganizaron sus vidas espirituales simplemente con pasos concretos o materiales de construir el templo, de construir los muros, sino que prefirieron y decidieron reorganizar sus vidas espirituales. ¿Saben cómo? Volviendo a la palabra de Dios. Mis hermanos, esa es la labor tuya y mía. La labor tuya y mía como hijos de Dios en nuestro caminar espiritual es el de siempre volver a la palabra de Dios. Y es por esto que si queremos ser una iglesia que sea efectiva en el avance del reino de Dios, tú y yo debemos hacer de Dios y su palabra una prioridad en nuestras vidas si queremos avanzar su reino. Debemos hacer de la palabra de Dios y su palabra una prioridad en nuestras vidas si queremos efectivamente avanzar el reino de Dios con nuestras vidas. Yo creo que Nehemías capítulo 8 nos va a dar unos distintivos de las personas o de la iglesia o del pueblo que toma en serio a Dios y a su palabra. Y lo que yo quiero es que al estudiar estos distintivos o estos puntos, que tú mismo comiences a meditar en tu corazón y con oídos bien dispuestos y un corazón predispuesto a que Dios hable a tu corazón, que tú apliques esas verdades a tu vida. Y al final queremos orar juntos, clamando a Dios, renovando nuestro compromiso de buscar y de hacer de Dios y su palabra nuestra prioridad. El primer distintivo es el siguiente: una iglesia que hace de Dios y su palabra su prioridad tendrá un profundo respeto por la palabra de Dios. Tendrá un profundo respeto por la palabra de Dios. Hay dos maneras en las cuales el pueblo aquí, en los versículos del 1 al 4 y del 7 al 8, de manera general, demuestran un profundo respeto a la palabra de Dios. Entendamos entonces lo que está sucediendo en este pasaje. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley, luego que le habían pedido el pueblo que trajera el libro, delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Debemos entender entonces aquí lo que está sucediendo. El pueblo entonces quiere comenzar de nuevo, quiere encontrar un tipo de renovación espiritual, y recuerdan que en la ley de Dios, como dice aquí, la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces era lo que ellos tenían disponible en aquel entonces. Le pidieron a Esdras que sacara al escriba, que sacara entonces aquellos rollos, aquellos libros, y que comenzara a leer delante de todo el pueblo.
Es interesante que para esta actividad ellos intencionalmente pusieron a Esdras en un lugar elevado, en un tipo de púlpito, en una edificación de madera, similar quizás a la que tenemos ahora, junto a 14 líderes de toda la congregación de Israel allí, que estaban representando entonces al pueblo de Dios. Y Esdras comenzó a leer las Escrituras. ¿Pero quién es Esdras? Esdras es un escriba contemporáneo también de Nehemías, que también tenía una carga y un peso en su corazón. Y el rey entonces de los persios había enviado a Esdras adelante para ministrar al pueblo de Israel con mucha anterioridad. Muchos dicen unos 14 años. Ya Esdras vivía en Jerusalén, aquí dentro del pueblo. Nos dice en Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras era un hombre que se dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y aquí la clave, o he aquí la definición de lo que el Señor está tratando de hacer con el pueblo. Yo quiero que ustedes estudien, yo quiero que ustedes mediten en sus corazones y practiquen mi ley. Pero el pueblo no lo había hecho. El pueblo se había apartado de la palabra de Dios misma. Y noten que cuando invitan a Esdras de regreso a que les enseñe la palabra, les lea la palabra de Dios, el Torah que tenían en aquel entonces, dice que se pusieron de pie. Todos se pusieron de pie en reverencia. Reverencia no necesariamente al libro, sino a la realidad de que al leer estos escritos en hebreo, estaban literalmente siendo representadas las palabras de Dios mismo. Luego de haberse apartado, luego de haberle dado la espalda a Dios, ellos reconocen el tipo de reverencia y la seriedad que amerita el exponerse a la palabra de Dios misma. Continúan entonces ellos explicando entonces esta palabra. Dice el texto que habían algunos levitas y otros allí de los líderes que caminaban entre el pueblo y estaban entonces compartiendo e interpretando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir estas cosas? ¿Por qué tenían que hacer eso? Bueno, por varias razones. Una de las razones era que ellos se habían apartado de Dios y no conocían su palabra. Era un libro extraño para ellos. Era un mensaje que quizás no habían escuchado en esos 70 años de esclavitud, porque se habían apartado de Dios y de sus mandamientos. Otra de las realidades es que algunos judíos habían regresado del exilio entonces y habían crecido allá, habían regresado a la ciudad y no hablaban o no entendían el hebreo de la misma manera que lo entendían los locales. Así que en ese contexto tenían que pasar alrededor de todo el pueblo allí. Comenzaban entonces a repetirle o a instruirle, tratando de explicar qué decía el texto para que lo pudieran interpretar. Noten la seriedad con la que ellos lo hacen, que en ese punto le pidieron a todas las personas, hombres, mujeres y niños también, o personas que pudieran entender lo que se estaba leyendo. Era un mensaje importante, era un mensaje que requería la atención de todos allí. Así que, mis hermanos, el pueblo de Dios reconoció que debía en ese momento darse a un devoto respeto por lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cómo lo hizo? Se expuso a la palabra de Dios con reverencia. Interesante que un autor lo pone de esta manera, Ian Bounds. Él dice lo siguiente, no está en la pantalla. Él dice: la predicación de hoy día, de nuestros días, necesita la reverencia adecuada que vemos aquí en Nehemías capítulo 8, donde se explica, donde se presenta el texto tal y como Dios lo ha querido, y su pueblo responde a él en adoración. Porque eso es importante. Creo que es importante porque muchas veces, aún como creyentes, luego de tener tanto tiempo en la fe, pudiéramos caer en la trampa
de que la palabra de Dios caiga en ocasiones en oídos sordos, perdiendo nosotros el sentir de reverencia y profundo respeto que merece la palabra de Dios. Pudiéramos incluso decir versículos o comentar ciertas frases de las Escrituras que en realidad no son bíblicas, que en realidad no son correctas. Por ejemplo, una falta de respeto a la palabra de Dios es la famosa frase: como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Saben qué? Eso no es palabra de Dios. Pero miren lo que hizo Esdras y Nehemías. Yo quiero asegurarme, esta palabra es tan seria, esta palabra es tan importante, que yo no solamente la voy a leer, sino que voy a utilizar a otros hombres sabios que van a también ayudarnos a interpretarla para asegurarnos de que estamos hablando verdaderamente el mensaje de Dios. ¿Ven la seriedad? Que estamos hablando verdaderamente el mensaje de Dios. Un profundo respeto, reverencia por la palabra de Dios. Y es allí donde muchas veces tenemos la costumbre de que cuando se lee la palabra de Dios le pedimos a las personas que se pongan de pie. Y no quiere decir que si usted se queda sentado está siendo irrespetuoso. Pero en el contexto de aquí, de Nehemías capítulo 8, el hecho de que el pueblo se puso de pie comunicaba la disposición del corazón de ellos, que antes estaba doblegado a la voluntad de Dios, y ahora se ponen de pie como parándose delante del Rey de Reyes y Señores, que está hablando por medio de su palabra. Un profundo respeto y reverencia por la palabra de Dios. El segundo distintivo es bien interesante, porque el segundo distintivo nos revela entonces el hambre por la palabra de Dios. Una iglesia que toma a Dios en serio y a su palabra para avanzar el reino de Dios es una iglesia hambrienta por la palabra de Dios. Viene conmigo el versículo 3, la segunda mitad, dice allí: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en el lugar más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Dos frases allí: estaban atentos, todo el pueblo se puso de pie. Más adelante nos especifica que predicaron, él leyó la palabra desde el amanecer hasta el mediodía. Y si entendemos esto correctamente, como algunos comentarios dicen, entre 5 a 6 horas se fueron expuestos a la palabra de Dios. Una lectura continua. Esdras se para a leer, comienza a leer los libros del Pentateuco. Y a leer, y a leer, y a leer. Y algunos que están confundidos, así que él envía a otros que comienzan a interpretar en lo que Esdras está leyendo la palabra de Dios. Y en eso, mis hermanos, pasaron 5 a 6 horas continuas de exponerse al mensaje de Dios y su palabra. Estaban hambrientos por Dios, estaban hambrientos por su palabra. No voy a predicar 5 o 6 horas, no se preocupen, pero es una excusa para los predicadores que predicamos largos, que no soy yo uno de ellos, es uno de los otros 2 pastores. Ahora mismo son los otros 2 pastores. Tenían hambre. Mis hermanos, una de las luchas que yo tengo como padre, quizá ustedes tienen como padre, es algo muy interesante, especialmente con niños pequeños, es el ayudar a nuestros hijos a saciar su hambre con alimentos nutritivos. ¿A quién le pasa eso? Lo tienen padres. Le encanta comer disparate a nuestros hijos, ¿verdad que sí? El reto de animar a nuestros hijos a alimentarse con alimentos nutritivos que les sean de mayor provecho. Y estamos en la constante lucha de negarle los famosos dulces, ¿verdad que sí? Ay, mis hermanas, cuánto apreciamos de que usted quiere ser generosa con nuestros hijos dándole dulces. Pero no le dé tanto dulce en la iglesia, por favor. Y estamos en la constante lucha de negarles los dulces y la paleta, normalmente antes de la comida o antes de la cena, ¿verdad que sí?
y decimos constantemente las siguientes palabras: no quiero que comas dulces antes de la comida porque te va a quitar ¿el qué? El hambre. En esencia, lo que estamos diciendo es esto: no sacies tu hambre con comida poco saludable o no saludable. Espera y come bien para que realmente estés satisfecho. Eso es lo que le decimos a nuestros hijos. Yo no quiero que tú comas disparate, un dulce que te va a saciar temporalmente. Yo quiero que tú comas una comida nutritiva, llena de proteínas, carbohidratos, vegetales, que va a ser para bien tuyo y para tu futuro, incluso si comes bien. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa es la lucha de todos nosotros. La lucha tuya y la lucha mía. Fue la lucha del pueblo de Israel. En el mismo Jeremías capítulo 2 versículo 13, el Señor le recuerda al pueblo diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Queriendo acumular agua. El lenguaje figurativo, estaban cavando cisternas rotas donde no se satisfacían, el agua se iba inmediatamente. En el contexto de Nehemías capítulo 8, comieron muchas golosinas de los babilonios, comieron muchas golosinas de las provisiones económicas, comieron muchas comidas inapropiadas, poco saludables, y al final se quedaron hambrientos, se quedaron dolidos, se quedaron moribundos, necesitados de alguien que les rescate. Por eso, mis hermanos, debemos entonces hacer nosotros mismos un ejercicio de alimentarnos de la palabra de Dios de la manera correcta, de exponernos a la palabra de Dios de la manera correcta. Es esta palabra que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tú quieres ser usado por Dios, tú quieres ser transformado por Dios, exponte a esta poderosa escritura que es inspirada y tiene poder para hacer todas estas cosas que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. En Colosenses 3, 16 el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra habite allí es como cuando nosotros invitamos a alguien a la casa y le decimos la siguiente frase: bienvenido, siéntate como en. Pablo está diciendo, la palabra de Dios se debe sentir cómoda en tu casa. La palabra de Dios no debe ser solamente abierta una vez a la semana, 5 minutos a la semana, 1 minuto a la semana donde no se siente cómodo. El pueblo de Israel hizo totalmente lo contrario. Cuando Dios vino con su palabra, no le dijeron en sus corazones: siéntate como en tu casa. Le dijeron: no te necesitamos ahora, queremos vivir nuestras propias vidas. Y decidieron comer golosinas y dulces del pecado y del mundo, y terminaron entonces sufriendo aquellas consecuencias. Pero llegó el momento en el cual el pueblo entendió que se había equivocado, que había pecado contra su Dios al rechazar su palabra. ¿Saben lo que hicieron? Desarrollaron un hambre por la palabra de Dios. ¿Tienes tú esa hambre? Nos recuerdan grandes hombres la historia del cristianismo como Carlos Spurgeon y Jonathan Edwards. Spurgeon dijo: visitas ocasionales a la Biblia son inútiles. Sé constante y perseverante en la lectura de la palabra de Dios. Las escrituras son como un jardín que, si no se cultiva constantemente, pronto se llenará de maleza. Jonathan Edwards dice: la Biblia no es una mera historia de lo que Dios hizo en el pasado, es un medio divino para lo que Dios quiere hacer ahora contigo. Mis hermanos, si la palabra de Dios es tan importante como decimos que lo es, debemos identificar y luchar en nuestras mentes y corazones
cuáles son esas golosinas que estamos comiendo, que nos están satisfaciendo temporalmente, pero nos están dejando hambrientos a la larga. ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? Es interesante, uno de los profesores en la universidad nos contaba la experiencia de cómo él y otros hermanos estaban entrenando clandestinamente a líderes cristianos en la China comunista, a través de reuniones secretas en hoteles y otros lugares remotos. En ocasiones, luego de una semana completa de hacer un estudio de un libro de la Biblia completamente, llegaban regularmente el día viernes, decía el doctor Tony Fox, y decía, llegaba el día viernes, y ese último día, uno de los pastores o de los hermanos que estaban siendo entrenados se paraba y le decía, por favor, quédate otra semana y danos más de la palabra. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? Un distintivo de esa hambre es cuáles son tus impulsos en momentos muy específicos en tu vida. Yo me incluyo en el mismo bote, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestros impulsos en las mañanas? ¿Cuáles son nuestros impulsos en nuestros tiempos libres? ¿Cuáles son nuestros impulsos o costumbres en tiempos incluso de prueba y necesidad? Desarrollemos con la gracia de Dios una dependencia de Dios, un hambre por su palabra. Hermano, yo quiero decirle que no estamos diciendo aquí que te sientes a leer la Biblia por horas seguidas. No estamos diciendo que caigas en la trampa de un fariseísmo en el cual tú te jactes de haber leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis muchas veces a través de tu vida cristiana. No. Lo que estamos animándote a ti y a mí, animándonos como iglesia, es a que ore las siguientes palabras. Señor, reaviva en mí un hambre por tu palabra. Y que sean tiempos específicos, que sean tiempos sinceros, que sean tiempos especiales en los cuales si leíste ese capítulo de Proverbio o ese capítulo de Génesis o cualquier plan que tú estés siguiendo, cualquier manera en la que tú lees la palabra de Dios, que vengas con una actitud de reverencia y respeto, deseosos de que Dios nos hable a nuestros corazones y digamos, Señor, habla, que tu siervo escucha. Oh hermanos, si queremos escuchar la voz de Dios, dijo un famoso teólogo, leamos la Biblia en voz alta. ¿Tienes hambre por Dios y su palabra? El tercer distintivo no solamente es que tenían hambre por la palabra, en primer lugar respeto, hambre por la palabra. El tercer distintivo es que responden en adoración a Dios por su palabra. Responden en adoración a Dios por su palabra. Miren conmigo el versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Lo que está sucediendo aquí es hermoso y es algo muy importante que apuntar. Lo que estaban haciendo aquí Esdras al leer junto a los demás hermanos allí, entonces la palabra bendijo, esta viene de una raíz, de una palabra que significa arrodillarse. Cuando bendijo al Señor, probablemente dicen otros autores que Esdras se tiró al piso y dio gloria a Dios por su palabra. Noten que él no está haciendo de la Biblia un ídolo en ese momento, sino que está haciendo el Dios de la Biblia, el Dios que merece toda la adoración. Es interesante que Esdras apunta su predicación, su lectura de la palabra a la grandeza de Dios al leer las Escrituras. Y como pastores de Ciudad de Gracia, como ministros del Evangelio, esa debe ser nuestra tarea. No el de dar mensajes que llamen la atención a la grandiosa elocuencia, a la grandiosa exposición de la palabra de Dios, sino mensajes que con la gracia de Dios apunten al pueblo, apunten a la iglesia de Cristo, a adorar a su Dios y Salvador y Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
No queremos traer la atención a nosotros mismos. Esdras nos dijo, miren lo que yo sé, miren cuánto he tenido guardado que ustedes no querían saber en ese entonces. Les tengo aquí un manjar trayendo atención a su persona. No, por el contrario. Esdras redirige entonces el mensaje de los 5 libros del Pentateuco allí. Los redirige a Dios. Nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 Corintios 2:2, cuando dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Cuando yo vine a predicar la palabra, yo no quería llamar la atención a mi persona. Yo no quería enseñarte todos mis títulos. Yo no quería enseñarte lo grandioso que yo soy, lo que Dios ha hecho conmigo a través de estos años de ministerio. No hizo. Yo me propuse únicamente, simplemente, presentarles a ustedes al glorioso Cristo y su gracia salvadora, muriendo en la cruz del Calvario. Hermanos, en la labor de cualquier ministerio que estemos haciendo, en el cual estemos predicando o exponiendo la palabra, nuestra inicial respuesta debe ser la de siempre redirigir tal mensaje a Dios por quien Él es y su gloria. Pero finalmente hay un distintivo muy importante, que es el cual me quiero detener aquí un poco más. Y es que finalmente un distintivo de una iglesia que toma a Dios y a su palabra como una prioridad es una iglesia que responde en obediencia a la palabra de Dios. Responde en obediencia a la palabra de Dios. Y hay 3 maneras en las cuales el pueblo aquí responde en obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar, ellos reconocen su pecaminosidad. Ellos responden a la palabra reconociendo que han hecho mal, reconociendo su pecado. Miren cómo dice conmigo el versículo 9, segunda parte, dice allí: este día es santo, dice Esdras y los sacerdotes y los escribas, para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. El pueblo estaba respondiendo a la palabra de Dios. No estaban solamente hambrientos de la palabra, sino que también estaban respondiendo al mensaje de la palabra de Dios. Y lo hicieron en primer lugar, respondiendo, reconociendo su pecaminosidad. Lloraban porque reconocían lo amargo de su pecado. Reconocían lo horrendo de la ofensa, del pecado de cada uno de ellos en contra de un Dios santo. No sabemos en qué parte de las Escrituras se encontraba Esdras cuando estaba leyendo aquí las Escrituras, pero quién sabe si en ocasiones ellos fueron recordados por la manera tan milagrosa y poderosa como Dios escuchó el clamor de ellos en Egipto y los sacó de Egipto con mano poderosa y los cruzó allí del otro lado haciendo un milagro, abriendo el mar, y allá en el desierto les proveyó de carne y de maná, y durante el día entonces había una nube que descubría del sol, y durante las noches entonces una columna de fuego que les calentaba, y sus calzados nunca se acabaron, y Dios mostrando su gracia y su misericordia y su favor, y aún así volvieron sus corazones hacia ídolos y hacia sus propias carnes. Y quizás eso trajo dolor a su corazón. Quizás eso quebrantó su corazón. Y responden en obediencia a la palabra de Dios, reconociendo lo mucho que han pecado en contra de Dios. Mis hermanos, hay un paralelo aquí con tu vida y con mi vida. Muchas veces, mis hermanos, la obediencia, el responder a la palabra de Dios, requiere que yo reconozca mi propia falta y mi propia pecaminosidad, mi propia necesidad de ser sanado, de ser restaurado. Y si somos honestos, son en esos momentos en los cuales yo no reconozco mi pecado
que muchas veces se nos hace más difícil someternos a Dios y su palabra. Si tú nos visitas aquí, tú no conoces al Señor, ¿sabe qué? La Biblia nos habla de que todos nosotros aquí somos pecadores. Y de que nuestro pecado ofende a un Dios 3 veces santo. Y de que hay una grave consecuencia para todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio. Todos aquí somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de nuestro Señor. Ellos reconocieron su pecaminosidad. Hermanos, de manera práctica, en cualquier conflicto en el que nos encontremos, en cualquier tensión en la que nos encontremos, el paso inicial para recibir alivio o dirección de Dios o alivio en esa relación, independientemente de cómo termine, es reconociendo tu falta en el problema. El pueblo no dijo, bueno, fue que los asirios entonces nos destruyeron el templo y por eso nos apartamos de Dios. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron, bueno, fue que en realidad los ídolos de ellos eran más atractivos porque los podíamos ver, podíamos adorarlos físicamente a Dios, no lo podemos ver, no lo podemos... No. Ellos tomaron responsabilidad. Hemos pecado contra Dios. No apuntando dedos, no diciendo fue la culpa de él, o fue la culpa de ella, o fue la culpa de mis padres, de ninguna manera. Ellos simplemente reconocieron, ¿saben qué? Yo he pecado contra Dios. Y esto trajo un pesar en el corazón de cada uno de ellos. Y de igual manera, todos nosotros hemos pecado contra un Dios santo. John Owen lo puso de esta manera: el hombre no tiene nada que ofrecer a Dios para su salvación, excepto sus pecados, de los que necesita ser perdonado. En Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37, Pedro se para allí delante del pueblo en Jerusalén y él da ese famoso sermón en el cual él les llama a ellos a arrepentirse y venir a Dios, y ellos cayeron bajo la convicción. La palabra de Dios trajo convicción a sus corazones, y dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué? Por su pecado, por el pecado de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro está diciendo: reconozcan su pecado y vengan a Cristo en fe y en arrepentimiento. La misma emoción, el mismo sentimiento de pesar, de carga, de culpabilidad por causa del pecado que vivió Nehemías capítulo 8, también lo estaban viviendo en Hechos capítulo 2, 36 al 38. Reconocieron su pecaminosidad delante de Dios. Pero otra manera en la cual ellos responden en obediencia a la palabra de Dios, y es la siguiente: ellos también, adivinen qué, reconocen la gracia de Dios. Reconocieron su pecado, pero también reconocieron la gracia de Dios. ¿Cómo lo vemos? Versículo 10. Le dicen: también vayan, les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Reconocieron su pecado, y su pecado fue fuerte, su pecado fue muy difícil de digerir, y se sintieron entonces aplastados. Pero Nehemías les recuerda algo importante a ellos. Yo quiero que ustedes reconozcan que todavía hay esperanza, que todavía hay gracia para el pecador que se arrepiente, que todavía hay vida en Cristo Jesús, que todavía pueden levantar sus cabezas y comenzar de nuevo este caminar espiritual. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y esto es glorioso, mis hermanos, porque eso es para ti y para mí. Porque tú puedes estar sentado aquí y decir: sí, ese soy yo reconozco mi pecado.
Es más, pastor, esta semana, una semana en la cual me lancé y metí el pecado de una manera desmedida. Mi corazón se está comenzando a alejar de Dios y tú sientes el peso del pecado en tu mente y corazón, ahí donde estás sentado. Pero yo te animo a que tú reconozcas la gracia también de Dios, que te trajo aquí para escuchar mensaje de esperanza, de que te confronte pero que también te levante y te dice: no te entristezcas, no te entristezcas. En otras palabras, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que le está diciendo es: al tú responder en obediencia a Dios, entonces eso trae gozo al corazón de Dios. Y el yo saber que estoy agradando a Dios con mi arrepentimiento, eso me fortalece. Eso me fortalece. Es interesante la ilustración. Es como si estuviéramos en una cueva, en medio de la nada, desesperados, no sabiendo a dónde ir. Y continuamente Dios nos está llamando: ven, refúgiate aquí en esta cueva. Y está lloviendo granizo, una fuerte lluvia. Estás enlodado, te levantas, te caes, te levantas, te caes, no puedes llegar a la cueva y de repente tú quieres, en ocasiones tú le das la espalda al llamado de Dios a refugiarte en esa cueva allí que Dios tiene para ti. De repente el Señor abre tus ojos y tú vienes y recibes su palabra, recibes su llamado y tú entras a la cueva y encuentras refugio en esa cueva. ¿Sabes lo que hace el Señor? El Señor dice: mi corazón está lleno de gozo, porque escuchaste mi palabra, porque viniste cuando te lo pedí. Y en ese gozo que experimenta Dios mismo por nuestra obediencia, entonces Nehemías dice: fortalezcanse en esa verdad. Ahora en Cristo ustedes son amados. Ahora en Cristo ustedes son perdonados. Ahora en Cristo, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora en Cristo, Él es el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no se acordará de tus pecados. Ahora en Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora en Cristo hay redención, hay perdón. Ahora en Cristo eres amado. Cuando vengas enlodado o cuando sientas que estás limpio, en la gracia de Dios encuentras entonces la fortaleza que necesitas en tu día a día. Abraza la gracia. Sé confrontado por tu pecado, pero abraza también la gracia de Dios. La otra manera en la cual ellos responden en obediencia es aplicando la palabra de Dios. Ellos respondieron en obediencia. ¿Saben lo que hacen? Ellos reconocen su pecado. Yo he pecado contra Dios. Número 2, pero Señor, tú eres un Dios de gracia. Número 3, ahora yo te voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que tú me dices. Reconozco mi pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y esa misericordia me motiva entonces a vivir para la gloria y honra de nuestro Señor. Y eso es lo que hacen. Y se va a ver muy extraño, pero esto es muy importante. Miren cómo dice el versículo 13: el segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Volvieron otra vez. Luego de pasarse 5 o 6 horas estudiando la palabra, alabando a Dios, ¿qué hicieron? Al otro día tenían hambre, estaban sedientos. ¿Qué quiere Dios que hagamos ahora con nuestras vidas? Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaran en el tabernáculo durante la fiesta del mes séptimo. Cuando comenzaron a leer, dijeron: oh, un momento, hay algunas escrituras que nosotros no estamos practicando. ¿Y qué es eso? Bueno, el tiempo, el día del tabernáculo eran unas casas como de campaña que ellos hacían con diferentes hojas y de árboles y otros árboles frondosos y todo eso. Y ellos hacían si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Y noten cómo dice: los jefes de casas paternas. ¿Saben quiénes son los que están teniendo esa sed por la palabra de Dios? Los padres de las casas, los hombres de las casas.
entendiendo que han sido llamados a guiar a sus familias, a apuntarles a la gloriosa verdad de que solamente en Dios se encuentra salvación y satisfacción para nuestras vidas. Y son ellos los que se le acercan a los demás y les dicen: mira lo que dice la Biblia, yo quiero practicarlo, yo quiero vivirlo. Y probablemente le dicen allí Esdras y Nehemías, le dicen: bueno, vamos a hacerlo entonces. Y por 7 días entonces, ¿saben qué? Leyeron las Escrituras otra vez y adoraron a Dios. 7 días más. Una iglesia que toma a Dios y su palabra en serio va a ser una iglesia que lucha, anhela, desea, persigue el ser obediente a la palabra de Dios. Y así como sus padres de familia, yo animo a los padres de nuestra congregación. ¿Estás tú guiando a tu familia espiritualmente? Se nos hace más fácil hacer otras cosas. Quizás uno lo haces porque tú te sientes culpable. Tú dices: ya yo tengo años, ya mis hijos se graduaron, ya mis hijos están en la universidad, ya yo no tengo oportunidades, ya como que medio lo perdí. No te rindas. La palabra de Dios tiene poder, tu vida tiene poder para influenciar y animar a tus hijos y a tus hijas. No te dejes aplastar por la culpa del pecado. Abraza la gracia que abrazó Nehemías aquí. Y dice: Señor, de ahora en adelante, yo me propongo que de alguna manera tu palabra va a ser expuesta en mi casa. Que de alguna manera mis niños deberían saber más acerca de las historias bíblicas que lo que está pasando en los muñequitos. Que de alguna manera Dios debe ser el tema de nuestras conversaciones, en nuestras mesas, en nuestras salas, en nuestros viajes de vacaciones, en todo lo que hagamos. Que de alguna manera Dios sea y su palabra sean una prioridad. Hombres, caballeros, tenemos reunión este jueves 12. Recuérdenos por favor, un anuncio también. Pero también, ¿saben qué? Proponte exponer a tu familia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. No solamente eso. Lo que ellos dijeron fue lo siguiente: señores, por eso Dios lo dice aquí. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Yo sé que hay áreas en nuestras vidas en las cuales Dios continuamente al exponernos nos está diciendo: pide perdón. Señor, lo dice aquí tu palabra, sí. Perdonaos unos a otros, así como yo he perdonado en Cristo Jesús. Señor, dame la gracia para yo hacerlo. El Señor dice: sé generoso con tus recursos. Dios ama al dador alegre. Bueno, Señor, he estado yo viviendo una vida así. Dios dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil. Bueno, Señor, yo estoy siendo muy áspero en la casa. Subo la voz, me enojo, le doy el hombro frío, no le hablo por unos días porque ella me hizo algo que no me gustó. Y si Dios te está exponiendo a su palabra, el llamado de Él en esta mañana es: responde a ella en fe y en obediencia. Responde a Dios en obediencia a su palabra. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué cosas está diciendo tú en tu corazón? Es que yo siento que no puedo. Bueno, en un sentido, ¿sabes qué? Tú no puedes solo. Yo no puedo, tú no puedes. Y para incluirme en el grupo de los que no podemos, esta semana fue una semana así en mi casa, en el pastoreo de mis hijos, donde en ocasiones no les dirigí en la palabra, donde en ocasiones levanté mi voz, donde en ocasiones me enojé, y donde en ocasiones tuvimos juntos, mi esposo y yo, que correr a la gracia y al perdón de Dios, el cual tú tienes acceso también a través de Cristo. No podemos solo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la voz misma de nuestro Creador, que es como un bálsamo para el cansado,
y un faro de justicia en medio de la injusticia. Necesitamos la Biblia que nos apunta constantemente a nuestro Salvador Jesucristo, quien con su palabra expulsó demonios, sanó a ciegos y paralíticos. Con el poder de su palabra le dijo a un muerto cadáver en una tumba: Lázaro, sal fuera. Y de repente, al oír la palabra de Dios, salió de aquella tumba. Con el poder de su palabra, el Señor hizo sanidades, perdonó pecados, murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Y la palabra de Dios misma le dijo a su Hijo: levántate de entre los muertos al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, diciéndote: escucha mi palabra, yo voy contigo. Escucha mi palabra, yo voy contigo. Iglesia, estudia, memoriza, sumérgete en el océano de la palabra de Dios. Padre, te necesitamos. Necesitamos que esto no sea simplemente una respuesta mecánica o emocional a nuestra necesidad de buscar tu palabra, de ser una iglesia que toma a Dios y su palabra en serio. Necesitamos que tu Espíritu, la obra de Cristo, nos capacite a hacerlo. Ayúdanos a ser una iglesia fiel que abrace tu palabra. Y todo el mundo con sus ojos inclinados. En medio de nosotros, quiero tomar un minuto allí. Yo quiero que ustedes en su corazón tengan una oportunidad de no salir de aquí sin proponerse, si hacer una renovación, un compromiso con Dios, de que con su gracia queremos como iglesia abrazar la palabra de Dios. Lo hemos hecho al predicarla, lo hemos hecho al cantarla, pero que en nuestras casas la palabra de Dios se note que ha sido enseñada. Aquí hay padres de familia que están luchando con la culpa de escuchar un mensaje así diciendo: yo me he quemado en esta categoría y yo no sé si puedo. Si tú eres ese padre de familia, ora, clama a Dios, hay esperanza, abraza la gracia. La palabra de nuestro Señor no retorna así. Aquí hay hermanos que estamos muy cargados y distraídos, y nuestra primera reacción de la mañana es agarrar el teléfono y ver las noticias y las redes sociales, y se nos pasa el día y a veces ni hemos meditado en la palabra de Dios. Yo te animo a que tú renueves tu esfuerzo y tu corazón y tú le digas a Dios: Señor, desde hoy yo quiero proponerme hacer de ti, de tu palabra, Señor, una prioridad. Yo no quiero comer golosinas que me quiten el apetito por la comida espiritual. ¿Por qué no oras a Dios y le dice allí donde estás: Señor, renueva mi compromiso por amarte a ti y a tu palabra? Y finalmente, puede haber entre nosotros una persona que dice: yo he escuchado la palabra y yo no he respondido a la palabra. Yo necesito que oren por mí para que el Señor me dé fe a responder. Si ese eres tú, clama allí donde estás sentado y clamamos juntos por ti. El Señor te dé fe. Padre, esa es tu palabra que ha sido predicada. Así como Esdras lo hizo, redirigiendo la gloria a ti, lo hacemos en esta mañana, dándote la gloria por ti, por quien tú eres. Y suplicándote que como iglesia, desde hoy, nos estemos comprometiendo